a la catequesis a través de estos medios. Como yo les había comentado, vamos a recibir la catequesis todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Para ello, pues, ustedes, vamos a continuar con las clases o los encuentros donde nos habíamos quedado. Bueno, como ustedes saben, o ya hemos visto con ustedes, el último encuentro que hemos visto es sobre el pecado original. Entonces, continuando, nos vamos a concentrar o a ubicar en el encuentro número 7 que está en la página 39. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, y de haberle dado estas pequeñas indicaciones, vamos a empezar haciendo una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos encomendándonos mucho a nuestra Santísima María, a nuestra Madre Santísima, para que ella, pues, a través de su gracia y su bendición, pues, nos ilumine para poder entender todo esto que vamos a compartir ustedes a través de este medio. ¿Sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En el hecho de vida, nos habla un poquito sobre el motivo de que cuando uno se siente solo o el vivir solo. ¿Ya? Ejemplo, digamos, si nosotros viviéramos solo en este mundo, ¿qué hiciéramos? Algunos se volverían locos, otros desesperados, no sabían qué hacer, dice, ¿para qué voy a hacer tanto? Si estoy solo, no tengo que mantener a nadie, ¿sí? Entonces, Dios nos pide a nosotros que siempre debemos vivir bien al lado del prójimo. Ejemplo, nosotros vivimos en casa, ¿no? Tenemos al papá, a la mamá, hermanos, algunos viven juntos a sus primos, juntos a sus primas, yo qué sé, incluso algunos viven en una misma casa, viven sus mismos amiguitos, ¿sí? Personas que no tienen nada que ver con ustedes, pero simplemente son vecinos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy en este corto tiempito que tenemos, vamos a hablar de la comunidad o del que Dios puso o le prometió a Abraham para que a través de un Salvador a la humanidad. ¿Sí? Si ven que Diosito tiene un plan bien hechito desde el comienzo del Génesis, cuando nosotros vimos sobre la creación, sobre el pecado original, cómo se sucedió, cómo fue. Entonces desde ahí Diosito ya tuvo un plan bien estructurado o bien hecho para que Jesús llegara a este mundo y nos concediera a través de él el perdón a nuestra alma, a nuestra vida, para que nosotros podamos ir al cielo, ¿ya? Entonces, digamos ejemplo, ¿no? Si nosotros viviéramos solo, ni ganas de trabajar me dieran. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer esto? Si no tengo que darle comer a nadie, no tengo que obligarle a nadie, no tengo que mandarle a nadie, simplemente cocino para mí y cultivo para mí y se acabó, ¿ya? Pero Dios no quiere eso, Dios no quiere que el hombre viva solo, e incluso el hombre no puede vivir solo. Siempre necesita una compañía, hasta para conversar, para renegar, hasta para pelearse, necesita de otra persona, no puede vivir solo, no puede vivir renegado en sí solo y consigo, ¿ya? Entonces, vamos a abrir la Biblia en el Génesis, los que tengan Biblia, ¿sí?
Les dije que tenían que tener la Biblia al lado, incluso con el papito, porque ustedes todavía no pueden manejar bien la Biblia, aunque la mayoría ya les he enseñado, la mayoría de los niños, algunos ya pueden, ¿no? Entonces, vamos a irnos al Génesis capítulo 12, el número grande, como les dije, el versículo 1 al 4, que son los numeritos chiquitos. ¿Ya? ¿Qué dice? Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, se fue también con él. ¿Ya? Muy bien, entonces empieza desde este momento a preparar todo el camino, pero siempre teniendo en cuenta que Dios siempre promete algo, ¿sí? Dios siempre nos da la esperanza de que algo vamos a recibir. Él nunca da algo sin ofrecer a cambio algo divino, o yo que sé, una bendición. En este caso, pues Abraham le promete, ya vamos a ver más después, las 3 promesas importantes que le hizo Dios a Abraham. Entonces, y que Dios le... Vamos a ver aquí en esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahí vemos que Abraham con su esposa Sara, ¿ya? Ahí están las ovejitas, las personas que le siguen, ¿sí? Sus hijos, sus criados, ¿ya? Entonces todos ellos van a formar la gran nación y la gran descendencia de donde vendrá el Salvador, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál será el Salvador? ¿Sí? Por ejemplo, todos los que vemos a veces dibujos animados, ustedes como están chiquitos todavía, ven muchos dibujos animados y dicen, como ese superhéroe quisiera ser yo quiero ser como Batman. Mami, cómprame el traje de Batman porque quiero ser Batman. Mami, cómprame el traje de Superman porque quiero ser Superman. Mami, cómprame el traje de la Mujer Maravilla porque quiero ser la Mujer Maravilla, ¿ya? Entonces, así como ustedes tienen esa emoción de ser alguien importante, de poderes que ustedes se imaginarán, que verán que eso no es real, no es solo ficción, ¿sí? Entonces, asimismo, nosotros debemos tener una admiración por la gran figura que es Jesús, ¿sí? A Él debemos tener más admiración, no que a otros. Superhéroe de los superhéroes, Él es la persona pues que nos ha dado más que los demás, ¿sí? Incluso nos da más que nuestros padres mismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Jesús, como es nuestro Salvador, pues a través de Él nosotros vamos a encontrarnos con Dios, ¿sí? A través de Él vamos a conocerle la gran promesa que Dios nos hizo a nosotros, ¿sí? Entonces, pero el amor de Dios al hombre, ustedes saben que es tan grande que a pesar de haber pecado, no lo destruyó, ¿sí? El hombre pues ha cometido mucho pecado, demasiado, que Dios no decidió destruirlo al hombre. Decíamos, bueno, ya no quiero saber nada del hombre porque son unos pecadores, se eliminan de este mundo y voy a crear otros seres vivos que sí me puedan adorar, que sí me puedan respetar, ¿sí? Entonces, pero Dios no es así, Dios no es rencoroso, Dios no elimina las cosas para terminarlas de su existencia, aunque sí lo podía hacer, ¿no? O sea, podía y acabar en un solo segundo, el ser humano deja de existir,
pero Dios no quiere eso, ¿sí? El hombre es la expresión de su amor, ¿no? En el hombre, pues, Dios se expresa su propio amor y da a los demás para que podamos entender y a nosotros. ¿Ya? Entonces, dice Pedro, cuando Adán y Eva, ¿se acuerdan que les decía que les prometí igual así vivir felices, vivir animalitos, vivir con los leones? ¿Ya? ¿Se acuerdan que les contaba Adán y Eva que ellos eran como unos niños que, por ejemplo, cuando andan por cochinitos, a ellos no les importa? Ellos son, si es posible, jugar en un charco de agua sucia, para ellos es la gran felicidad, ¿ya? Entonces, asimismo han sido Adán y Eva, ¿ya? Entonces, no necesitaban tanto porque tenían todo, toda la tierra les daba, ¿sí? Vivían con los animales muy feroces, como nosotros cuando estamos con los gatitos, ¿sí? Entonces, pero Dios quería algo más para el hombre, pero siempre Dios nos pone a prueba de todo, a ver hasta dónde nosotros podemos a lo que Dios nos pide, ¿ya? Entonces, pero como Dios, el hombre cometió un pecado original, ¿ya? De Adán y Eva, entonces, por ese pecado Dios reestructuró, ¿ya? Dice, castigar tan duramente, que sufrir, sí, tendrá que esforzarse por tener algo, sí, a eliminar, porque es una creación de Él, ¿ya? Para que todo esto suceda, el Señor prepara todo este tiempo, prepara todo el camino, escogiendo a un pueblo, sabiendo dónde, de dónde, en dónde y de dónde tiene que. Por ejemplo, Jesús podía haber nacido en una tribu indígena, digamos, ¿no? En ese tiempo, pues no sé si existirían, ¿no? Pero Dios elige a un pueblo y elige a personas que sí le van a contestar con un sí. A quien escoge, no puede escoger a cualquier persona. Ejemplo, digamos, cuando es importante a la casa, tiene un amigo, una amiga importante o el preferido, ¿no? Ustedes saben a quiénes escogen, no pueden, digamos, tienen un amigo y dicen una fiesta, ¿ya? Y dicen, a él le voy a invitar. ¿Por qué? Porque es muy especial, porque a él le quiero más, porque él es mi mejor amigo, ¿ya? Ustedes cuando hacen la fiestita no invitan a cualquiera. Entonces así mismo Dios es específico, el pueblo le va a contestar y le va a responder con un sí, y de aquí es la gran nación donde vamos a continuar, ¿sí? Entonces, Abraham tuvo dos hijos, el uno llamado Jacob y también se le llamaba Israel. Entonces es desde aquí donde Dios empieza a tener todo por Dios, le empieza a dar forma. Por eso dice Jesús que de Israel el Salvador, del pueblo de Israel nacerá el gran Salvador, ¿sí? Las tres promesas de Dios, las Dios eh, que le hace Dios a Abraham, ¿sí? Las tres promesas importantes, ¿qué es? Una descendencia,
que es un gran pueblo que nacerá de él. Una tierra para que el pueblo viva en ella. Y la bendición a través del pueblo que nacerá de él, Abraham, sería una bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Ya? Dios no le promete, digamos, riquezas, no le promete ahora como hoy en día, la mayoría lo único que espera es lujos. ¿Sí? Es que, papito, me vas a prometer comprarme una bicicleta si me porto bien. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Tratan de poner todo de su parte, todo, tratan de hacerlo mejor, de obedecer, incluso lavan en el patio, tienden la cama y hacen todo lo imposible para que el papá les regale ese juguete o yo que sé, ropa o lo que sea que les haya. Entonces, pero en este caso, Dios le promete a Abraham una gran descendencia, ¿ya? Entonces, pero veamos, vamos a ver si Dios cumple su promesa. En la página número 40, vamos a ver donde dice Dios cumple su promesa. Dice, Abraham obedece al Señor, quien le concede un hijo. Nuevamente les voy a repetir que se llama Isaac, y a su vez tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, quien también se llama Israel. Tiene 12 hijos, de los cuales se forman las 12 tribus de Israel. De este modo cumple la primera de su Israel se convierte en un pueblo numeroso. ¿Ya? Entonces, como Dios le prometió a Abraham una gran pueblo, entonces de aquí empieza a darle forma a toda esta cosa. Ya. Muy bien. Entonces, pero hay una gran amenaza también para todos. Con el tiempo, el pueblo de Israel llega a ser esclavo de Egipto, donde es muy maltratado y sufre mucho. Pero una vez más, Dios no lo abandona, sino que prepara un liberador llamado. ¿Ya? Entonces, Moisés pues también es un personaje muy importante en toda esta historia de la Biblia, en toda la historia que nos cuenta la Sagrada Biblia, ¿sí? Donde él pues libera al pueblo de Israel, ¿sí? De las manos del pueblo pues bajo la esclavitud de los egipcios, ¿ya? Entonces, niños, entonces vamos un poquito a reflexionar sobre nuestro Salvador, ¿ya? Que es Jesús. Jesús estuvo un tiempo muy corto en este mundo como hombre, ¿no? ¿Se acuerdan que es el Hijo de Dios? No es cualquier persona. Jesús vino a este mundo como el gran héroe de nuestras almas, el gran héroe para abrir las puertas del cielo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les explicaba un poquito antes de hablar de la creación? Nosotros hablábamos de Dios como creador, y cuando crea algo, pues como criatura. ¿Se acuerdan que les decía sobre el bautismo? Que cuando nosotros nos bautizamos, nos convertimos hijos de Dios. ¿Ya? Dejamos de ser una simple creación, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, si Jesús vino por todos los hijos de Dios, también ha venido por ustedes, ¿sí? También ha venido por sus papás, por sus hermanos, primos, primas, ¿sí? Por todos ellos ha venido, incluso hasta por las personas que hacen daño, ¿ya? Entonces,
para ello, pues yo les voy a dejar unas pequeñas actividades para que ustedes hagan en la casa. No se olviden que tienen que hacer como lo ha pedido el padre Saúl. Ha pedido que ustedes elaboren el resumen de la homilía de la misa dominical. ¿Ya? Ese es un pedido del padrecito Saúl para ver si ustedes están participando en la misa. Continuando en la catequesis, también tenemos que continuar escuchando la misa a través de estos medios. Entonces, no se olviden que ese es un deber infalible que tienen que enviar al grupo. Los que están en el grupo tienen que mandar al grupo de WhatsApp, porque ahí revisa el padrecito Saúl, ¿sí? Y les me lo mandan a mi WhatsApp personal, ¿sí? Entonces eso yo les voy a calificar y les voy a apuntar en la lista de... Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que vamos a hacer compromisos, ¿ya? Entonces, el compromiso de aquí en adelante, de este encuentro, va a ser aumentar la confianza en Dios. Vamos a confiar más plenamente en Él. Vamos a poner todas nuestras tristezas en Él. Vamos a decirle, Diosito, estoy muy triste. Ayúdame a ponerme alegre. ¿Sí? Ustedes como niñitos chiquitos, ya, la mayoría tiene 9 añitos, 8 añitos, 9 y 10 años. Entonces todavía están pequeños y siempre, así como cuando están tristes, ¿qué hacen cuando están tristes? Corren donde la mamá. Un abrazo, mamá, mami, es que estoy así, ¿ya? Entonces así mismo vamos a poner la confianza en Dios. Si nosotros hacemos una promesa a Dios, debemos cumplirla, ¿ya? Así como Dios cumplió sus promesas, nosotros también debemos cumplirlas. Cada uno de ustedes me va a hacer ese debercito y me va a mandar al WhatsApp diciendo qué le prometió a Dios y cómo lo va a cumplir. Ese va a ser el deber. La promesa que le va a hacer a Dios y cómo la va a cumplir. Vamos a ir viendo buenos son ustedes para cumplir promesas. ¿Ya? Entonces desde pequeñitos vamos a empezar a cumplir lo que nosotros decimos o hacer en lo que nosotros nos comprometamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa práctica. Vamos a fomentar más para que nosotros en lo que hacemos y decimos, ¿sí? Entonces, conjuntamente con sus papitos, y también van a hacer una, la que sea, invéntese, digan cualquier cosa, ¿sí? Invéntese, yo que sé, confianza entre hijos, confianza en el amor de Dios, confianza en conversarse las cosas más terribles, ¿sí? Entonces, van a hacer con sus papás, ¿ya? Se llama la oración de la confianza, ¿sí? ¿Cómo van a confiar más en Dios? ¿Cómo van a confiar más en el uno del otro? Digamos, ejemplo, escuchando, pues voy a fomentar la confianza en Dios. Yo que sé, los papás confiando en sus hijos, en lo que hacen, en sus estudios, ¿ya? Sus hijos siendo plenamente, teniendo esa confianza a sus padres para pedir algo, yo que sé, no. Invéntese en cualquier oración y me mandan eso, ¿ya? Son 2 cositas que tienen que hacer. Hagan un compromiso y cómo lo van a cumplir. Y la otra, hacer una oración de confianza.
Entonces, no se olviden, niños, que los encuentros que nosotros tenemos son un poquito largos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no lo vamos a ver la mayoría, no vamos a ver casi todo, todas las hojas, pues vamos a ver lo más, ya que el libro pues nos pide hacer otras cosas más. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una para terminar y para que pues el Señor nos bendiga, que la próxima semana pues, no se olviden, esto me estaba hacerles un poquito de recuerdo, no se olviden que el día de mañana es el gran de las mamás. Ese día pues donde se le da un realce al ser más querido de este mundo, que es la mamá. Pues entonces, el día de mañana, ustedes celebrarán el día de su mamita como debe de ser, ¿sí? Pero también deben acordarse de María, que es la Madre de Dios, que sería ella a quien primero deberían dar gracias y hacerle una oración. Vamos a hacer esta oración para despedir. Virgen Sagrada, vuestra esclava soy, con a pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, que por tu santa e inmaculada concepción mi alma caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Muy buena Madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que pasen bien.